Si eres de los que tiene cortes cuando está visualizando contenido en streaming, en la Smart TV, en el TV Box o en cualquier otro dispositivo, seguramente es porque no tienes un deco de estos. Mira. Yo no sabía lo que era una buena conexión a internet por toda mi casa y sin cortes hasta que no instalé mi primera red Mesh Deco. Esta instalación os la mostré en un vídeo anterior y en este mismo vídeo os mostré el antes y el después, una diferencia alucinante. Hice lo mismo en casa de un amigo con una gama superior a la mía y más de lo mismo. Y en casa de mis padres con un presupuesto mínimo el resultado también fue flipante. Por eso me pareció muy interesante cuando TP-Link me propuso el enviarme la nueva gama de los Deco para comentaros qué tal funciona y qué me parecían. Y como os he comentado antes, en este tipo de vídeos no gastéis más dinero si llamáis a vuestra operadora con problemas de velocidad, con problemas de corte, con problemas de conexión. Y la solución que os da vuestra operadora es que contratéis mayor ancho de banda o que le compréis los equipos a ellos. Esta solución no es real para nada en absoluto, sin embargo es la más ventajosa para ellos, para el bolsillo de los operadores, pero no para el nuestro. En este vídeo os voy a mostrar 4 soluciones de las que seguro alguna os encaja. De todas las redes Mesh que he probado, os puedo decir con la mano en el corazón que la que me parece de mayor relación calidad-precio es la red de TP-Link con su gama Deco. Y bueno, no os lo digo yo solamente, solo tenéis que leer algunas de las cientos o miles de opiniones que acumulan estos dispositivos en tiendas como Amazon. Y es que es una marca que siempre está a la vanguardia en este tipo de dispositivos, como pude ver en el Mobile World Congress de Barcelona con su nueva gama Wi-Fi 7, brutal. Si estás buscando algo funcional con excelente relación calidad-precio y todas las bondades que nos ofrece la tecnología Mesh con Wi-Fi 6, ya sabéis, más seguridad, más velocidad, más estabilidad, menos ruido y todo ello con menos consumo energético, mi recomendación sigue siendo la red Deco X50, de la que por supuesto ya tenéis un vídeo en este mismo canal de YouTube, vídeo que os dejo por aquí y vídeo que a juzgar por las visitas os gustó bastante. Y si tenemos una vivienda, una segunda residencia, lo que sea, donde no llega la fibra o sencillamente no queremos contratarla, también tenemos una propuesta Mesh con datos móviles. Se trata del Deco X50 4G con Wi-Fi 6 y las mismas bondades que toda la gama X50, pero en este caso con un módem integrado que funciona con redes 3G y 4G. Para ello cuenta con un lector de tarjetas NanoSIM, yo le he puesto una con datos infinitos y el resultado ha sido muy bueno. Obviamente, con una conexión de datos móviles no vamos a tener tanta estabilidad ni picos de velocidad tan altos como si conseguiríamos con la fibra óptica. En esto va a influir directamente donde estemos ubicados dependiendo de la cobertura que tengamos en ese lugar, pero sí vamos a tener gran estabilidad en la conexión dentro de nuestro hogar, es decir, no nos va a faltar wifi en ningún sitio al tratarse de una red Mesh. Además, si por lo que sea no tenemos buena cobertura dentro de casa, este Deco X50 4G viene preparado con 2 conexiones para antenas externas y así conseguir la mejor señal de datos móviles. Además va equipado con 3 puertos Ethernet Gigabit para conectar otro Deco por cable si queremos, o por supuesto cualquier otro dispositivo, nuestra Smart TV, nuestra consola, nuestro TV Box. Por experiencia propia, ya que tengo un router 4G de TP-Link en el apartamento de la playa desde hace años, os puedo asegurar que si tenéis buena cobertura 4G vais a tener ancho de banda más que suficiente para consumir contenido en streaming, incluso en calidad 4K, para jugar con vuestra consola o incluso para teletrabajar. En nuestro caso, con solamente pagar 3 euros más al mes tenemos este servicio multisync que ofrecen muchas compañías y de esta manera tenemos datos infinitos, tenemos una conexión de internet en el apartamento de la playa sin tener que contratar fibra allí y por supuesto sin tener que desembolsar todos los meses el gasto que esto supondría. De esta forma también tengo controlado el apartamento cuando no estoy con el sistema de alarma que tengo instalado allí y las cámaras que puse. Y si tenemos un jardín o una parcela, ya tenemos nuestra red Mesh instalada dentro de nuestra vivienda, pero no tenemos suficiente cobertura fuera, lo mejor que podemos instalar es un Deco X50 Outdoor, es una mezcla entre el X50 normal y el modelo PoE, pero de exterior, es decir, tiene resistencia al agua y al polvo con certificación IP65 y se puede instalar en un poste con brida, en una pared con tacos y tornillos o encima de cualquier superficie, mesa o mueble. Además, al igual que el modelo PoE, se puede alimentar directamente desde cualquier enchufe con la toma de 230 voltios o se puede alimentar también a través del cable UTP con una inyección de alimentación para este tipo de dispositivos llamada PoE. Es decir, con solamente tirar un cable UTP desde el interior de nuestra vivienda hasta el exterior donde vamos a colocar este punto, tendríamos más que suficiente para que este punto se comunique con nuestra red interna y que además se alimente. Y si no tenemos esa opción y tenemos que alimentarlo con un enchufe, bueno, pues la comunicación la va a hacer de forma inalámbrica como con cualquier red Mesh. Este Deco X50 Outdoor cuenta con 2 puertos Ethernet Gigabit y lleva todas las protecciones de goma y demás para el exterior. Las características son realmente muy similares a la de la gama Deco X50, la normal, la que os enseñé el año pasado, es decir, contamos con Wi-Fi 6 doble banda hasta 3 GB, conexión de hasta 150 dispositivos
dispositivos por nodo y cobertura de hasta 230 metros cuadrados con un solo nodo. Y pasando a la nueva variante, el Deco PX50 es el nuevo sistema Powerline Mesh, es decir, combina la tecnología Wi-Fi Mesh de doble banda hasta 3 GB y GHN Powerline, que utiliza la red eléctrica de la casa para llevar internet con velocidad de hasta 1,5 GB, creando conexiones fuertes entre todos los nodos Deco. Y de esta manera eliminando por completo los problemas que tengamos con las paredes o con otros obstáculos. Antes de continuar, os quiero hacer un apunte para quien tenga la duda. El nuevo estándar GHN Powerline es superior al Powerline convencional que llevan muchos sistemas PLC, aumentando la estabilidad, velocidad de transferencia y área de cobertura de la red PLC. PLC son las siglas de Powerline Communication, o lo que es lo mismo, comunicaciones mediante línea de potencia. Es decir, este Deco PX50 es la solución definitiva a todos aquellos que tienen paredes muy gruesas en sus viviendas o a esas personas que tienen varios pisos y que les es completamente imposible tirar un cable UTP. Con este modelo, la conexión entre nodo y nodo la haremos a través del cableado eléctrico ya existente, como si de un sistema PLC se tratara, pero creando una red Mesh Wi-Fi 6. Cada nodo dispone de 3 puertos Ethernet Gigabit y con un pack de 3 nodos cubriríamos hasta 600 metros cuadrados y con el pack de 2 nodos hasta 420 metros cuadrados. Recientemente la marca ha lanzado la variante de Deco X50 PoE, que igual que el X50 normal, nos ofrece Wi-Fi 6 con hasta 3 GB de velocidad, podremos conectar hasta 150 dispositivos por nodo y un solo nodo nos cubrirá hasta 230 metros cuadrados. Y en este caso cuenta con 2 conexiones Ethernet de 1 GB y 2,5 GB y alimentación bien con adaptador de corriente convencional o bien directamente con el cable UTP. Pienso que esto es tremendamente cómodo, sobre todo en instalaciones nuevas, en edificios de oficinas, en hospitales, en colegios o por supuesto en nuestra casa. Si dejamos la instalación preparada podremos tener una red Mesh muy eficiente con los nodos colocados en el techo, por ejemplo, y alimentados y comunicados únicamente con un cable UTP. De todas formas, este nuevo Deco X50 PoE se puede instalar además de en el techo, por supuesto en pared, encima de un mueble, de una mesa. Es decir, podremos hacer una instalación convencional entre comillas, alimentarlo con su adaptador de corriente, o podremos hacer una instalación más pro si también queremos. Es un modelo que nos da ambas opciones y en funcionalidad vamos a tener exactamente la misma que con el modelo Deco X50 normal. Como veis, la marca TP-Link ha pensado en todos los casos posibles y en todas las necesidades posibles y ha creado un sistema Mesh adaptado a cada una de ellas. Y es que las ventajas que tenemos con una red Mesh son importantes. Con la tecnología Mesh, nuestros dispositivos se conectan automáticamente al nodo más rápido y cercano a medida que nos desplazamos por el hogar y siempre utilizando la misma red y la misma contraseña. El cambio lo hacen en menos de 0,3 segundos, ni nos enteramos. Y en el caso de los clásicos repetidores, los dispositivos no se conectan de forma automática y además solemos sufrir desconexiones. En cambio, con una red Mesh, todos los nodos se comunican entre sí, asegurando siempre la conexión si un nodo cae o presenta algún tipo de problema. Con un repetidor, si este cae, también caen todos los dispositivos y resto de repetidores si los hubiese conectados a este. Además, un repetidor tiene una caída de velocidad bastante considerable dependiendo de cuánto la alejemos del punto al que se conecta y por supuesto siempre va a tener más interferencias que una red Mesh. Por otro lado, las ventajas de pasarnos a Wi-Fi 6 si contamos con Wi-Fi 5 también son bastante importantes. Tendremos más velocidad, subiendo de los 6,9 GB teóricos de Wi-Fi 5 a los 9,6 GB de Wi-Fi 6, es decir, una velocidad en torno a un 40% superior con latencia en torno a un 75% más baja. Con cualquier sistema Deco Wi-Fi 6 podremos conectar hasta 150 dispositivos por nodo, algo que es prácticamente imposible hacer con el router del operador, y también tendremos menos consumo energético gracias a la tecnología TWT, con la que el dispositivo se puede poner en modo ahorro de energía hasta el momento en el que deba conectarse para recibir datos. Y por último, comentaros las ventajas del ecosistema Deco de TP-Link. Se trata de un sistema escalable, es decir, podremos ir añadiendo nodos incluso de modelos diferentes según los vayamos necesitando para ampliar así la cobertura Wi-Fi, ajustándose así siempre a nuestras necesidades reales. Por supuesto, son dispositivos que funcionan con el internet de cualquier operador y además cuentan con inteligencia artificial para aprender del entorno de la red donde están instalados y los comportamientos del usuario para ofrecer siempre una conexión lo más óptima posible. Se configuran en pocos minutos y de forma súper fácil con la aplicación Deco disponible para iOS y para Android. Solo debemos seguir los pasos que nos indica la aplicación y ya está, cualquier persona podría instalarlo. Y además también tenemos las ventajas de Home Shield, que es la función de TP-Link que nos ofrece una protección en la red en tiempo real, control parental muy útil para los que tenemos niños en casa, y además tenemos priorización y control de dispositivos conectados, entre otras cosas. Podemos configurar un control parental, podemos limitar dispositivos, podemos incluso ver el tráfico que tiene cada uno de los dispositivos, si tenemos hijos, las páginas web que visitan, etcétera. Esto lo expliqué en un vídeo que tengo sobre los Deco X50, que os dejaré por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo. Ahí explico al detalle la aplicación móvil.
Sin duda, si tienes problemas de Wi-Fi en casa, creo que TP-Link con su gama Deco X50 tiene una solución que se puede adaptar perfectamente a tus necesidades. Y por supuesto, yo te dejo todos los enlaces por aquí abajo por si quieres echar un vistazo más en profundidad a sus características o por si quieres ver sus precios. Dime en los comentarios de este vídeo si ya estás utilizando Wi-Fi 6 y con qué dispositivo lo estás utilizando. Es un tema que me interesa mucho, así que os estaré leyendo a todos. Y ya que estás por ahí abajo, puedes suscribirte al canal y activar la campanita, que es completamente gratis. Yo, como siempre, te dejo un vídeo más por aquí que creo que puede gustarte, así que puedes pincharle ahora mismo y me despido. Chao.